en el país. Damos la bienvenida para hablar del tema al doctor e infectólogo Héctor Balcácer, que de paso, el día de ayer fue el Día Mundial de la Tuberculosis. Saludos, doctor, ¿qué tal? Todas las personas que sintonizan el programa. Realmente es un espacio agradable para hablar de proceso respiratorio, como ustedes están mencionando, porque hay muchos dominicanos que usted le habla de tuberculosis y entienden que es una enfermedad que ya desapareció, cuando la realidad es que el año pasado se reportaron cerca de 4.500 casos de tuberculosis en la República Dominicana, y la última cifra que tenemos de mortalidad reportada en Internet abierto es cerca de 423 personas que murieron en el 2023. Lo que quiere haber dicho que una enfermedad que mata a cerca de 400 dominicanos y afecta a cerca de 4.500 personas cada año es un proceso al cual hay que prestarle atención. La tuberculosis es una de esas enfermedades, repito, que muchas personas tú le hablas de eso y te dirán que si eso no lo mandaron a quitar, como dice el dominicano. Sí, Pero no, repito, fíjate incluso, que no es verdad. incluso, doctor, hay muchos que, bueno, se le menciona, cuando se le menciona, dice, pero eso existe todavía, o eso es incurable, o le cogen pánico a la tuberculosis. ¿Es tratable? ¿Es salvable? ¿Por qué mueren 400 personas si ya hay un protocolo y años de experiencia con tuberculosis, vacunas para el tema, etcétera? Miren, lo primero que hay que decir es que para colocar un contexto todavía un poco más dramático, la tuberculosis mata a cerca de 700.000 personas en el mundo cada año. En República Dominicana hablamos de 400 personas que pueden morir cada año. En el mundo mueren 700.000 personas de tuberculosis. Se estima que una tercera parte de la población mundial está infectada con esta bacteria. Recordar que la tuberculosis es una bacteria, razón por la cual sí tiene un tratamiento bastante efectivo, es un tratamiento bastante largo. Anteriormente era un tratamiento de 6 meses, había que durar 6 meses bebiendo pastillas todos los días para Sí. Sí. curarse de la Ujú. tuberculosis. Sin embargo, hoy en día el tratamiento en República Dominicana se ha acortado a un esquema de tratamiento de 4 meses con una tasa de curación casi completa, recordando que hay un grupo de individuos que cuando inician el tratamiento por la duración pueden suspender y fallar justamente al tratamiento, provocando la aparición de casos de resistencia, los cuales no van a responder de manera adecuada al mismo. Entonces, en este sentido, hay que llamar la atención de que es una enfermedad que si no se piensa, no se diagnostica. Hablar en espacios como este es importantísimo, hablar en los medios de comunicación, que se le preste la atención debida, porque la tuberculosis, como bien decía Cavada, tiene un problemita. Y es que era el VIH del pasado, esa Sí. estigma y Ujú. discriminación que tienen las Ujú. personas viviendo con VIH hoy en día, era la tuberculosis. Palabras como malogrado, Ujú. tísico, tuberculoso, son palabras que todavía pertenecen al dominio, al vocabulario cotidiano del dominicano, y era todo refiriéndose justamente a esta enfermedad. Lo que quiere dejar dicho que cada vez que al dominicano se le habla específicamente de tuberculosis, todavía existe un rechazo muy difícil de ignorar, y por eso es que este tipo de temas se maneja siempre muy por debajo de la mesa, y en especial por aquellas personas que tienen, como digo yo, más de 15 años, que vivieron esos casos de tuberculosis con ese estigma importante. Ya. Me gustaría Sí. preguntarle, doctor, ¿cómo diferenciar, porque tiene algún que otro parecido, cuando una persona tiene la tuberculosis o simplemente tiene un proceso viral como la influenza o la gripe común? ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? ¿Cuándo yo debo de correr con celeridad al médico porque de repente una gripe mi sistema de defensa la resiste sin problema? Pero ¿cuándo debo de ir al médico? ¿Qué síntomas se presentan? Mira, la tuberculosis de manera tradicional se ha tratado de definir que una persona necesita una evaluación cuando tiene más de 2 semanas con tos y presencia de catarro. Estamos hablando que una Oh, tos productiva por un periodo mayor a 2 semanas es una señal inequívoca de que esa persona necesita ser evaluado para descartar la posibilidad de tuberculosis. Sin embargo, la tuberculosis tiene un problema. La tuberculosis es una patología infecciosa que se transmite fácilmente, porque imaginemos que usted se montó en una guagua del transporte público. Usted está muy sentadito con 50, 40 personas, y hay alguien en el fondo de la guagua, tose, que tose, que tose. Esa persona usted le está viendo ese día,
pero la realidad es que cada vez que tose, como la tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente, esa persona cada vez que tose está esparciendo el bacilo hacia el medio y todo el que está ahí lo está respirando. Algunas personas tendrán un sistema inmunológico lo suficientemente robusto para defenderse, pero habrán otras que presentarán manifestaciones de la enfermedad y se estima que una persona con tuberculosis pulmonar tosiendo, botando esta bacteria, va a infectar a 10 personas durante su vida bacilífera, o sea, mientras esté excretando el bacilo. Lo otro es que, vuelvo y repito, si no se piensa, no se diagnostica nunca. Y lamentablemente se ha querido vender en algunos escenarios que la tuberculosis ha desaparecido. Y ya mencionamos más de 4.000 casos y eso es algo que se presenta casi todos los años, a pesar de que este año tuvimos una reducción en comparación con el año pasado, pero aún así 4.000 casos de una enfermedad tratable y controlable todavía es algo inaceptable en nuestra población y que todos los médicos y todas las personas que escuchen este programa deben reconocer que es una enfermedad que está presente y que la tuberculosis puede afectar todos los órganos y sistemas, exceptuando cabello, diente y uña. Pero usted puede tener tuberculosis en un riñón, en el hígado, en el bazo, en el intestino, en la piel, en el cerebro. Si usted puede hacer una tuberculosis en cualquier parte de su organismo, en los ganglios. O sea, estamos hablando de que en los huesos es una patología extremadamente complicada y por eso es que tratar de buscar ayuda frente a cualquier diagnóstico. Usted vive en una casa y la señora de su casa salió que está tosiendo y de repente se fue y que porque tenía un problema en los pulmones. Chequese que eso pudo haber sido tuberculosis. Recuerden que es una enfermedad que está muy ligada a un sistema inmunológico deficiente, específicamente personas viviendo con VIH, personas que tienen desnutrición, personas que utilizan medicamentos contra cáncer, trasplantes, ese tipo de cosas, personas que están en hacinamiento muy cerradas. Y estamos hablando de que las instituciones de privados de libertad son aquellos espacios donde también tienen porcentajes elevadísimos de diagnóstico, justamente por ese hacinamiento en el cual se encuentran. ¿Puede una persona en esa Ahora, misma dirección, ahí mismo para conectar, puede una persona que tenga la bacteria y que no presente síntomas transmitirla? Lo que pasa es que recuerda que para transmitirla, la bacteria tiene que salir al medio y tú exponerte a ella. Por ejemplo, una persona que tiene una tuberculosis a nivel del hígado o a nivel de los ganglios, hay personas que tienen ganglios aumentados de tamaño, eso que la gente le llama reuma, que le salen en el cuello, que no son más que adenopatías. La segunda forma más frecuente de tuberculosis es a nivel de los ganglios. Esa persona no va a ser contagiosa, pero el que está tosiendo y expulsando el bacilo, sí lo va a contagiar. Si tú tienes una tuberculosis intestinal, tus heces teóricamente podrían tener algún tipo de forma de diseminación, pero definitivamente la forma pulmonar se considera todavía la forma más frecuente de contagio. Y repito, una persona con tuberculosis va a infectar 10 más. Ya, me he quedado frío con el tema de la tuberculosis en todos los órganos, menos en las uñas. Y yo que soy un poco hipocondríaco, ya usted sabe. Pero dígame algo por último en torno al tema de la, de la tuberculosis. ¿Hay manera de prevenirla? ¿Hay algún medicamento que te inmuniza ante ese bacilo? Mire, hay dos cosas. Lo primero es que existe una vacuna contra la tuberculosis, la cual se aplica desde el momento del nacimiento. Y en nuestro medio, con 4.000 casos al año diagnosticados, quiero dejar dicho que usted debería aplicársela a su recién nacido. Pero usted sabe que los antivacunas nos están ganando la batalla y han hecho que algunos de esos escenarios no se den. La vacuna previene formas graves de la tuberculosis, previene la tuberculosis a nivel cerebral o meningia y previene la tuberculosis diseminada. Esa tuberculosis que se llama miliar, que es una tuberculosis, como diríamos aquí en República Dominicana, que se riega por todo el cuerpo, mencionando al dominicano de a pie. Y la realidad es que la vacuna tiene esa ventaja. Si usted quiere saber si está vacunado o no, fíjese en el brazo izquierdo, si tiene una marquita o una ceñita, esa vacuna que deja como ese huequito en la piel es la que conocemos como la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Es una vacuna que no tiene costo, al igual que el tratamiento, costo directo al usuario. Nuestro ministro ayer dijo que el tratamiento era gratuito. A mí no me gusta utilizar el término gratuito porque esos medicamentos se compraron con el dinero de alguien y Claro. sabemos que lo que no hay es costo directo a la persona que se le entrega el tratamiento. Valorando todo esto, simplemente es reconocer
que el objetivo para el 2035 es tratar de que los casos de tuberculosis se disminuyan en un 95%, convertirla en una enfermedad relativamente rara. Cavada hizo una pregunta que es bastante médica. ¿Existen medicamentos para prevenir la aparición de tuberculosis? Y la respuesta es que sí. ¿Cómo se hace? Imaginemos que la señora de su casa, la señora que cuida su casa, que le ayuda en el hogar, presenta tuberculosis. Tú, el que está en esa casa viviendo, sus familiares, necesitan ser evaluados para ver si tuvieron exposición a la bacteria. ¿Y qué se hace? Se le dan medicamentos por un periodo de tiempo que va desde 2 meses hasta 9 meses, dependiendo del esquema que se seleccione. Y esa persona entonces recibió lo que se conoce como tratamiento para infección no clínica, que es que tú tienes el bacilo dentro de ti, tu sistema inmunológico, como está funcionando, lo tiene aprisionado, pero si en algún momento ese sistema inmunológico deja de funcionar de manera correcta, la bacteria simplemente se va a reactivar. Existen medicamentos destinados para evitar que esa bacteria pueda activarse o pueda salir de ese estado de latencia, que era como se conocía anteriormente, y no se produzca una infección activa. Pero hay que detectar a esas personas. Y por eso es que si hay un caso de tuberculosis, no se debe esconder, debe tratar de dentro de lo posible notificar a las autoridades para que las autoridades puedan buscar a esos contactos y poder hacer justamente las intervenciones necesarias, porque ya lo dijimos, una persona con tuberculosis pulmonar va a infectar 10 más. Bueno, ahí está ese tema de la tuberculosis, el mensaje muy claro, más directo imposible. Solamente subrayar algo. Con el respeto que tienen las personas que están contrarias a las vacunas, etcétera. Yo desde chiquito me he vacunado con todo y he vacunado a mi hijo, que tiene ahora 12 años, gracias a Dios, en salud. Eh, el hombre no inventó las vacunas ni para hacerse millonario, ni para matar a alguien. Todo lo contrario. Desde que se inventó la penicilina para curar, etcétera. Entonces, el esfuerzo del hombre que ha venido, se ha hecho a imagen y semejanza de Dios, ha venido a este mundo para hacer el bien. Hay gente que hace el mal, ya sabemos, pero todo lo que se hace desde el punto de vista biotecnológico, científico, aportando medicamentos, esa persona que dice, no, yo no tomo medicina, no, no, hay que tomar. Ah, bueno, que mi abuelo tomaba un jarabe de no sé qué, perfecto, pero cuando aquello era una etapa, hoy es otra. Y si bien no hay que darle la espalda a los remedios tradicionales que vienen desde los indios y todo, hay que acostumbrarse a escuchar a la ciencia. Hay que acercarse a la ciencia. Y sobre todo, como decía el doctor, si al final hay un programa de vacunación en nuestro país totalmente cercano y fácil a la gente, yo también coincido con el doctor que no es gratis, cuesta comprar todas esas vacunas, cuesta producirla para ponerla gratuita a toda la población. Y hay muchísimas, hay un protocolo inmenso de vacunas que yo no sé por qué todavía hay gente que le hace resistencia. Eso es salud. Aproveche esa oportunidad, no porque sea gratuita, sino porque es garantía de su salud y la de los suyos tenga eso presente. Hablando de vacunación, en el caso de la influenza, que tiene varios tipos y usted lo explicará, ¿por qué en estos tiempos hay muchos casos? ¿También hay vacunas para la influenza? ¿Se puede prevenir, doctor? Miren, la vacuna de la influenza se comienza a aplicar en casi todas partes del mundo a partir de septiembre de cada año. Es una vacuna que se aplica anual porque el virus de la influenza va mutando, va cambiando. Y la influenza de este año es completamente diferente a la del año anterior. Entonces ustedes ven que la gente dice, yo me vacuné de la influenza hace 3 años, hermano querido. Permítame decirle que usted no está vacunado contra nada, porque ya ese virus de hace 3 años posiblemente no es el que está circulando actualmente. ¿Por qué razón tenemos tanta influenza en República Dominicana en estos meses? Dos razones básicas. Durante diciembre tuvimos una llegada importantísima de nuestros hermanos que viven fuera del país, temperaturas bajísimas, o sea, muchísimo frío, eso facilita la replicación de virus, pero posterior a eso entonces ocurren dos eventos. Esa gente se van, pero comienza la clase. Entonces dejaron a todos esos muchachitos infectados
y eso comienza a producir exposición de los padres y de los tutores. Y sabemos que somos un país eminentemente turístico. ¿Y de qué países que llegan a nuestro territorio? Estamos todavía experimentando baja temperatura, la gente quiere venir para el calorcito. Y junto con sus divisas, los tenis, los chocolates, los champús, los desodorantes, traen también sus virus. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que reconocer que nuestra condición de país que brinda servicios nos coloca justamente en una situación de vulnerabilidad para procesos respiratorios. Cabada, yo antes de salirme del tema de la TV y lo que mencionaba específicamente de esas personas de los remedios naturales, el otro día yo le explicaba a alguien, yo le decía, señores, la gente cree que antes se vivía más. Y la verdad es que en 1940 las No, expectativas de no. vida en el mundo eran cerca de 40 años. Repito, en el Sí, 1940 las cierto. expectativas de vida eran 40 años. Y yo le pregunto a la gente, ¿dónde se comía más saludable? ¿En el 1940 o en esta fecha? En el Claro. 1940. Ahora viene la otra pregunta, ¿dónde se hacía más ejercicio? ¿En el 40 o ahora? Las distancias eran grandísimas, la gente caminaba más. ¿Me doy a entender? Y la otra Claro. pregunta, el asunto de la contaminación ambiental. ¿Antes o ahora había mejor aire para respirar? Antes. Antes. Y Antes. la pregunta es, la gente se moría como quiera con 40 años y ahora estamos en el 2026 y las expectativas de vida superan los 72 años en un país bananero como el de nosotros. ¿Qué quiere dejar dicho? Que no es verdad que la ciencia quiere lesionar a la humanidad como le han querido vender al dominicano de a pie. La ciencia lo que ha ido cada vez es incrementando las expectativas de vida. Así que dejen de estar llenándose la cabeza de teoría de conspiración, señores. Y hay otra cosa. En este país, cuando tuvimos un brote de dengue de verdad, bueno, de eso es lo que sabemos tener, con Ujú. 35.000, 40.000 casos de dengue. Ustedes saben que la principal causa de muerte de los niños que llegaban a los centros de salud era porque se habían pasado en su casa dándole sopa de pecho de paloma, dándole jugo de pimiento morrones con guayaba. Y los niños cuando llegaban a las emergencias tenían formas ya avanzadas de la enfermedad. Entonces no es que Héctor Balcácer esté en contra de que si usted se quiere ver un tececito, no se lo tome. Que si usted quiere hervir 3 hojas de naranja, no la haga. Yo no tengo que ver De con eso, Guanábana. pero si hay una infección severa, trate dentro de lo posible de ir al médico. Nadie que se rompe un hueso se pone un cataplasma de lodo y hoja de toronja ni nada de esa vaina. Va al médico, entonces dejen de estar inventando. Este tipo de situación lo único que lleva es a retraso de tratamiento y el retraso de tratamiento lleva a complicaciones. Entonces después están grabando videos. Me dejaron morir a mi hijo, por el amor de Jesucristo. Trate de buscar ayuda médica a tiempo. Por A cierto, ahora que propósito de que usted toca, mencionaba, no, no, que sí, toca dele, ese profesor. tema y de los recursos que la gente busca por mutus propios. eh, la gente con el tiempo, ayer le preguntaba a un doctor español que está de visita acá a propósito de un foro de salud e inteligencia artificial, y cada día me encuentro con más gente que en vez de ir a un doctor, consultan a ChatGPT. Mire, tengo esta secreción, a veces hasta le escriben mal, ChatGPT debe volverse loco, o tengo esta tos, o tengo esto. ¿Cómo lidiar con las nuevas tecnologías y los médicos? ¿Sustituirá la inteligencia artificial a las consultas de emergencia? ¿Qué hacemos, doctor? Miren, la realidad es que al igual que todo lo que es tecnología, este tipo de herramientas será una ayuda para poder identificar procesos de manera más rápida. Recuerden que todo es probabilidad, pero lamentablemente, al igual que lo mismo que pasa con la medicina, que yo siempre digo que es la ciencia más inexacta del mundo, porque trabaja justamente sobre Ujú. el ente más inexacto que existe, que es el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial podrá trabajar sobre un porcentaje específico, pero los exceptos, la condicionante de la excepción del ser humano es la parte que se va a salir de esa capacidad de hacer un diagnóstico. Una imagen siempre va a ser una imagen y la interpretación de la misma lo hará un radiólogo o inteligencia artificial. Pero como usted entregue ese diagnóstico de una persona que tiene una enfermedad crónica
y en algunos casos incurable, posiblemente va a depender mucho de la persona que tenga esa imagen. En este sentido, el acompañamiento que hace un profesional de la salud es completamente diferente al acompañamiento que te puede dar una herramienta. O sea que en este sentido, repito, va a ser algo que va a favorecer, va a adelantar, va a ser más rápido y sobre todo va a ser más desafiante. En ocasiones llegan pacientes a consulta con un conocimiento muy por encima del promedio y yo, en lugar de verlo como una amenaza, lo veo como una ayuda, porque me es más fácil en un paciente que ya tiene conocimiento del evento, me es mucho más fácil poder orientarlo sobre el accionar que necesitamos, y no podemos olvidar esa parte. Interesante, ¿no? El hablar de esto. Este es un tema tabú, doctor, entre algunos médicos, bueno, y profesionales de otras áreas también. Hay quien ha dicho por ahí que no solo el diagnóstico, sino que también muchas veces, incluso ya con brazos robóticos, el hacer algunas que otras operaciones. Significa esto que el médico tendrá que prepararse más y mejor todavía, ¿no? Para poder lidiar con lo que viene o con lo que ya tenemos. No, hermano querido, es que, óyeme, Ángelo, existe hoy en día la capacidad de que un médico en la India Exacto, exacto. opere a un paciente en Alaska sin ningún tipo de problema. Sí, Igualito que si fuera con un Nintendo que tú estás trabajando. Entonces, en ese exactamente. sentido, la verdad es que la tecnología va a permitir muchas cosas y la mejor atención posible va a estar disponible sin que las distancias o las limitantes que tú pudieras tener en tu entorno se conviertan en una traba. Pero no podemos olvidar, repito, que todo esto van a ser, vuelvo y comento, herramientas. Y que Herramientas. todo, repito, va a depender de la persona. Porque vamos a ser honestos, Ángelo. Imaginemos que tú tienes una lesión a nivel de próstata y hay un porcentaje importante de los hombres que cuando se realiza una prostatectomía quedan con algún grado de disfunción eréctil. Esa conversación, ¿qué te va a decir la máquina? Extracción de la próstata, probabilidad de quedar con disfunción eréctil tanto por ciento, y tú, pero hay alguna probabilidad de lo que sea. ¿Qué podemos hacer? ¿Me doy a entender? Claro. Esa persona te va a esa máquina no te va a preguntar contextos, simplemente te va a dar, perdón, datos. Y ese es el inconveniente, que esa conversación, esa manera de la empatía se hace un poquitito difícil cuando es simplemente probabilidad. Tú sabes que hay una película bastante buena y la voy a mencionar por aquí, que se llama Mercy, que sería como piedad, la traducción al español, que está Sí. en una de las plataformas, en Amazon Prime, lo voy a decir aquí, se llama Mercy. Es justamente un sistema de administración de justicia Sí. donde hay un juez digital que, si tú cometiste un crimen serio, te colocan frente a este juez virtual, quien, analizando simplemente los datos, va chequeando la probabilidad que tienes de ser culpable. Entonces, la realidad es que esto es un adelanto de lo que podría ocurrir, porque se habla mucho solamente de medicina, pero en casi todas las áreas, En la todas. inteligencia artificial y esta interacción posiblemente se mantenga como un posible cambio. No, no lo voy a llamar amenaza, sino simplemente un posible cambio en lo que estamos viviendo hoy en día, porque ¿quién iba a decir que de un día para otro íbamos a dejar de utilizar la cámara con los rollos, que tú tenías que darle vuelta y decirle, no tienes esa foto, que nada más te quedan 12 Claro. posiciones? Entonces 24 estamos fotos por hablando rollo. de que quién te iba a Mire, decir que en tu casa no hay un radio, que tú todo lo escuchas por el celular. Es complicado, hermano querido. es complicado. Por último, volviendo a la influenza, recomendaciones para esta etapa, ¿hasta cuándo vamos a tener el impacto de estos virus, de estas virosis vinculadas a la El influenza? año pasado tuvimos influenza hasta abril y ya estamos terminando marzo. Esperamos que ya posiblemente en las próximas semanas, los procesos simplemente vayan disminuyendo. Pero una noticia chula es que el ministro de Salud nos dijo que en el mes de junio eh, estaban comprometidas cerca de 500,000 visitas del Cono Sur
Y en junio, mucha gente no sabe que aunque aquí hace un calorazo, es el invierno del cono sur. No lo digan a nadie. Pero eso que les ha dicho que ahora tendremos visitantes del cono sur que van a venir de un ambiente frío, lo que quiere ha dicho que posiblemente la oleada de influenza este año quizás se adelante. Así que si usted no se vacunó, todavía está a tiempo. Recuerden que el ministerio tiene vacunas disponibles para los más vulnerables, mayores de 65 años, menores de 2 años, diabéticos, personas con el corazón grande, personas que tienen alguna condición de salud, sin ningún tipo de costo directo al usuario. O si no, usted puede hablar con su médico a nivel privado para que se aplique su vacuna. Excelente. Qué bien. Bueno, pues agradecerle, doctor, la invitación para que hablemos después, en otra oportunidad, de esta nueva experiencia en la que incursiona el doctor Balcácer como subdirector del Hospital General, creo que es así, de la Docente, Policía sí. Nacional Hospital General Docente. Docente. y docente, una institución médica importante, con un cuerpo de galenos, de enfermeras, de enfermeros, de paramédicos, al más alto nivel, que yo creo que es bueno decirlo y reconocerlo. Así que la invitación está hecha en público para que nos hable un poco de esta nueva experiencia y de este nuevo rol. No, nada, simplemente decir que el Hospital General Docente de la Policía es una institución que brinda servicio a los policías activos y a sus dependientes, pero también a los policías en situación pasiva. Es un espacio donde la familia policial que se encuentra en funciones activas como ya en situación de retiro, que es como conoce el dominicano, puedan presentarse para recibir las atenciones de todo el personal y a la vez el personal civil también que en algún momento pudiera requerir algún tipo de atención en el hospital está presente. Lo que sí es que aquí yo le voy a devolver, maestro Cavada, la invitación para que ustedes pasen en algún momento cuando se sientan a gusto para que vean las instalaciones de nuestro hospital y que sepan que estamos a la orden. Es realmente un espacio donde hay mucho que aportar a lo que es la ciudadanía y al desarrollo de nuestro país.